Buenos días. Hoy quisiera hablar sobre un argumento el cual es necesario prestar mucha atención, sobre todo en los primeros minutos, porque no va a ser muy fácil. Quisiera hablar sobre la relación entre filología y contenidos. Es decir, relación entre filología y contenidos teológicos o ideológicos, obviamente con respecto a la Biblia. Cuando nosotros leemos un libro normalmente en cualquier idioma, italiano, inglés o francés o español, en segunda pensamos que el autor que ha escrito ese libro obviamente lo ha escrito respetando las gramáticas y las sintácticas de ese idioma. Por lo que concierne al hebreo y particularmente a la Biblia, las cosas podrían ser muy distintas. Veamos por ejemplo lo que dice el profesor Giovanni Garbini, catedrático de Filología Semítica en la Universidad de La Sapienza de Roma, miembro de la Academia Nazionale de Licenze, por lo tanto una autoría mundial de este ámbito, hablando precisamente del hebreo, en particular del hebreo bíblico. Dice, el hebreo no es el idioma original de esas tribus israelíes. El hebreo fue el idioma de los israelíes del sur, así como se presenta al final del proceso de asimilación del idioma local, que era en realidad un dialecto subfenicio, que se formó probablemente alrededor del X siglo a.C. A menudo en mis conferencias suelo decir que cuando ese pueblo, esa gente siguió a Moisés fuera de Egipto, no era el pueblo hebreo y seguramente no hablaba del hebreo, porque el hebreo no existía. El profesor Garbini dice otra cosa muy interesante, y es que es imposible llegar a conocer el hebreo hablado antes del Éxodo, por lo menos desde el punto de vista de las vocales. Antes del Éxodo significa antes del exilio de Babilonia, es decir, antes del VI siglo a.C. Además, porque el hebreo, así como lo conocemos ahora, está escrito sin vocales. Por consiguiente, es imposible llegar a conocer cómo se hablaba el hebreo en aquella época. Nadie lo sabe. Dice aún cosas muy interesantes. Nosotros conocemos solo el hebreo reconstruido al final del primer milenio después de Cristo. Es decir, que conocemos el hebreo que los masoretas, los guardianes de las tradiciones, ha utilizado en la Biblia dividiendo las palabras y traduciéndolo o introduciendo los sonidos vocálicos. Un trabajo que realizaron entre el sexto y el noveno siglo después de Cristo, digamos cuando reinaba Carlomagno. Dice además el profesor Garbini, lo que nos han transmitido no es un bagaje de nociones lingüísticas, sino un grupo de textos de los cuales lo más importante no era conocer la estructura lingüística, sino su contenido ideológico y teológico. Si sigue, nosotros conocemos una determinada interpretación del texto bíblico, no la lengua hebrea. Vean, esto es verdaderamente importantísimo. Importantísimo porque esto hizo que a lo largo de los siglos, mejor dicho, a lo largo de los milenios, los filólogos, los exegetas, los rabinos, en fin, aquellos que se ocupan de ese texto, hayan discutido y continúan discutiendo incesantemente, discuten sobre las estructuras lingüísticas, discuten sobre las consonantes individuales. Por ejemplo, grandes discusiones y controversias se tienen sobre una letra, que es esta, es una consonante, que se llama Bab. Es el segundo siglo después de Cristo, por ejemplo. Entre el Rabí Akiva y el Rabí Ismael discutían sobre cuál era el valor de esta consonante. Es decir, según uno de ellos, esta consonante podía determinar el significado de ciertos versículos. Según el otro, en cambio, no. Era a menudo casi superflua. Esta discusión prosigue a través de los siglos. Aquí he tomado algunos apuntes, luego llegaremos al concepto fundamental. He aquí apuntes porque es importante desde este punto de vista comprender de qué cosa se trata, porque a menudo la importantísima discusión filológica nos distrae de los verdaderos contenidos. Por ejemplo, por lo que concierne a los verbos, es necesario saber que la construcción de los verbos en hebreo es totalmente diferente a la nuestra, digamos al idioma clásico occidental, es decir, griego, latín, italiano. En hebreo, por ejemplo, convencionalmente se usa en relación a los verbos.
Términos como perfecto e imperfecto son definiciones convencionales, es decir, el perfecto es yo dije, el italiano yo dice, y bien imperfecto yo decía, y para nosotros tenía un valor y un significado preciso. Por lo que concierne a la lengua hebraica, el perfecto viene aplicado a esos verbos, en el momento en el cual estos definen una acción que es considerada concluida. El imperfecto, en cambio, se aplica cuando se habla de una acción que es considerada todavía en desarrollo, es decir, no concluida, es un perfecto continuo. Esto nos dice que, por ejemplo, el perfecto puede usarse también para una acción del cual estamos hablando, diciendo que se cumplirá en el futuro. Lo mismo vale para el imperfecto. Por lo tanto, es una construcción muy particular. Como decía anteriormente respecto a la letra Bab, una de las reglas que algunos han aplicado es lo que dice que justamente en el caso de esos verbos perfectos e imperfectos, si se aplica esta Bab adelante del verbo, esta podría invertir, es decir, el imperfecto podría convertirse en perfecto y el perfecto convertirse en imperfecto. En fin, está en desarrollo de verbos perfectos y imperfectos. Esta letra Bab podría tener un valor y un significado muy importante, ya que invertiría el significado y se llama Bab consecutiva, inversora, etc. Pero esto también sobre lo que se está discutiendo, la cosa muy curiosa es que continúa discutiéndose, justamente como había leído las palabras del profeta Garbini. El hebreo bíblico no fue escrito respetando las reglas, inclusive muchas reglas fueron elaboradas a posteriori. Por ejemplo, sobre esta Bab inversora, ya en el 1888 escribía Wills Newton, el exégeta. En 1965, es decir, 80 años después, escribió otro filólogo llamado Bernes, que dice: podemos hacer a un lado completamente la mítica teoría de la Bab consecutiva inventada por los gramáticos. Es decir, por lo que concierne a la lengua hebraica bíblica, nos encontramos con una lengua a la cual aplicamos reglas que en realidad fueron elaboradas por los gramáticos a posteriori, por los filólogos, por los exégetas. Por esto vale en el caso de esta consonante del cual hablamos, que nos dice cuánto se puede llegar a discutir detalles elaborando a posteriori las reglas. Por lo que concierne al uso de los verbos, así llegamos a la parte fundamental de la discusión. Este suceso de perfecto e imperfecto, a la indeterminación de las acciones definidas con el imperfecto, es mencionada, por ejemplo, por otro filólogo y exegeta Washington Watts. Él nos dice que este imperfecto se puede expresar con una forma progresiva o con una forma frecuentativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo digo que una acción no está terminada, puede decir que esa acción sucede de manera progresiva y continuada en el tiempo. O bien no está concluida porque requiere operaciones frecuentes separadas las unas de las otras. Y entonces necesita de una traducción particular. En fin, en la complejidad de este mecanismo, gran parte del cual ha sido elaborado a posteriori, continúan las discusiones. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, podemos abandonar esta regla inventada por los gramáticos. Todo esto, por lo menos para mí, no hace otra cosa que confirmar lo que digo constantemente desde el 2010, que con la Biblia el comportamiento más correcto, o el único, en mi opinión, es hacer de cuenta de que es verdad, o que eso pasó. Porque la verdad, obviamente, no la tenemos. Se discute inclusive sobre las reglas gramaticales. Este tipo de interpretación es aplicada también con el verbo bará, que es el verbo que es traducido tradicionalmente como crear, en particular como crear de la nada. Esta es la posición de la teología y de las ideologías que sobre la Biblia, de este modo construida desde el punto de vista lingüístico, fueron elaboradas a lo largo de los siglos. En este libro mío, no existe creación en la Biblia. He documentado por qué el verbo bará, que está escrito en la Biblia 49 veces, no significa nunca creación, menos aún creación de la nada. Ni siquiera en el primer versículo de Génesis, del cual se dice: y Dios creó el principio, y el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ni siquiera ahí quiere decir crear.
Por suerte este libro salió en octubre del 2012, porque algunas semanas atrás, y yo estoy hablando en marzo del 2013, en el Telegraph salió una nota de un estudio de la Biblia que dice que la Biblia no habla de la creación. Entonces estoy muy contento que el libro haya salido 5 meses antes de esta declaración oficial, publicada en el diario tan importante como el Telegraph. Pero lo que es importante es entender que, más allá de las discusiones de los filólogos, que en este futuro nos dirán quizás, que en un futuro nos van a decir si estas acciones de Dios es facultativa o progresiva, cuando se habrán puesto de acuerdo nosotros, no nos vamos a distraer demasiado, aunque si seguimos las discusiones filológicas, aplicaremos esa conclusión filológica al verbo para, que no significa nunca crear, sino que significa intervenir en una situación para modificarla. En este caso, el verbo para, entre los muchos significados, con los cuales es usado en la Biblia, les menciono algunos: cortar árboles, asesinar, hacer habitable un territorio, castigar, intervenir en los pensamientos y el comportamiento, hacer milagros, establecer nuevas situaciones y condiciones sociales, colocar una señal, quiero decir, un verbo señal transitivo para indicar una dirección, engordar en el sentido de engordar una persona. Por lo que concierne a la raíz vará, la academia experta en epigrafía semítica, la doctora Perry, escribe que por lo que concierne más allá del discurso bíblico, las raíces semíticas de raíz vará, que es traducida como crear, no significa crear, sino que significa intervenir en una situación, mediante acciones de división o separación, para crear algo funcional al propio uso. Lo mismo dice Rabbi Edward Greenstein, docente en New York y también en la Universidad de Tel Aviv. Escribe que las acciones de esa famosa y supuesta creación en realidad son acciones de intervención para poder poner orden en una situación ya existente. Lo que quiero decir es que más allá de todas las discusiones filológicas, que son importantísimas y que son fundamentales, por supuesto, porque ayudan por lo menos a intentar entender discusiones filológicas que a menudo se desarrollan sobre reglas, como dicen ellos mismos, inventadas por los gramáticos, elaboradas por los gramáticos. Bien, nosotros no debemos hacernos distraer mucho, no nos debemos distraer. Y tenemos que saber que cuando se llegara a una conclusión, si esto sucede, será aplicada, como en este caso, el verbo vará, que nunca significó crear. Porque la Biblia, a partir desde el primer versículo de Génesis, y no por casualidad, este título nos cuenta otra historia. Muchas gracias.